Buenos días a todos los asistentes a este foro Potencia, último de 2024 y último que voy a tener el honor de presentar y moderar. Antes de todo, quiero excusarme por la demora en conectar, pero ya sabéis lo que pasa con el directo y son problemas de orden técnico nos han impedido abrir esta emisión con la puntualidad que generalmente hacíamos. Bueno, hoy vamos a tratar de la metodología BIM aplicada a la gestión integral de las carreteras en todas sus fases, desde el proyecto, diseño, construcción, explotación, mantenimiento y, una vez acabada su vida, su demolición. Antes de comenzar con las ponencias, quiero agradecer el trabajo de coordinación y definición de este foro que ha realizado don Francisco Ballester Muñoz, profesor emérito y excatedrático de Ingeniería de la Construcción en la Escuela de Caminos de la Universidad de Cantabria. Francisco es una persona bien conocida en el sector y, por supuesto, en este foro Potencia, de cuyo consejo asesor forma parte, y al que sus indiscutibles méritos docentes hay que añadir su iniciativa profesional de fundar Ingecid hace algunos años, empresa que juntamente con el Ministerio de Transportes protagoniza el foro de hoy. Muchas gracias, Francisco, por tu impulso y colaboración. Bien, este foro lo hemos titulado Estrategia e iniciativas de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes en la implantación de la metodología BIM, primer año de experiencia del proyecto piloto. Haciendo historia, recordaremos que el Plan BIM en la contratación pública fue aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de junio de 2023, determinándose las pautas para su implantación. Conforme a ello, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible ha venido realizando una serie de iniciativas con el fin de alcanzar la implantación del BIM en la gestión integral de las carreteras en España. La primera experiencia sobre la implantación del BIM en la fase de construcción se está realizando mediante la ejecución del contrato Experiencia piloto de implantación de la metodología BIM en fase de proyecto y obra en la Dirección General de Carreteras. Proyecto de construcción de ampliación de capacidad del tramo Polanco-Santander en la autovía A67. Contrato adjudicado a la empresa Ingecid y en ejecución desde hace un año. En este foro expondremos, a través de los distintos agentes implicados, tanto la estrategia que está siguiendo la Dirección General de Carreteras como la experiencia que está suponiendo la ejecución de este proyecto piloto. Como primer ponente, contamos con la presencia de don José Menchen Fisac, ingeniero de caminos, canales y puertos. José es el subdirector adjunto de Sostenibilidad e Innovación de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible y nos introducirá en el tema exponiendo las estrategias e iniciativas de la implementación BIM en su Dirección General de Carreteras, abordando, tras una breve introducción acerca de la propia Dirección General de Carreteras y su estructura organizativa, abordando, como digo, el Plan BIM en España, la situación de la implementación BIM en su Dirección General. Buenos días, José. Muchas gracias por tu presencia y adelante, te escuchamos cuando quieras. Muchas gracias, Ricardo. Voy a compartir una presentación que hemos preparado para este momento. A ver, un segundo. Un segundo. Aquí la tengo, creo que se ve ya en pantalla. Entonces, bueno, antes de nada, lo primero tengo un doble agradecimiento. Un agradecimiento, pues evidentemente, para los organizadores de este foro, por darnos la posibilidad de poder contar lo que estamos haciendo en la Dirección General de Carreteras, que nos estamos esforzando mucho en hacer esta implementación de la metodología BIM y en esas segundas derivadas, como son la digitalización de la propia red de carreteras del Estado. Y su dirección, y luego también otro agradecimiento pues a los asistentes de este foro pues por tener ese interés en ver cómo estamos haciendo esa implementación de la metodología y los trabajos que estamos llevando a cabo. Entonces, por eso, bueno, pues no cabe duda de que es de agradecer.
A ver, un segundo. En cuanto a lo que os vamos a comentar en estos minutos que tenemos dedicados al efecto, pues bueno, una breve introducción de lo que es la Dirección General de Carreteras. Evidentemente, la mayor parte de vosotros probablemente lo sepáis, pero bueno, van a ser unas pinceladas para entender el trabajo que estamos haciendo, cómo se está desarrollando el Plan BIM en España, cómo estamos implementando la metodología BIM en la Dirección General de Carreteras y en qué estado estamos, cómo lo estamos haciendo, y una breve introducción a ese piloto que acaba de comentar Ricardo, de la 67 en el tramo de Polanco-Santander. La Dirección General de Carreteras, pues es una dirección general muy potente, gestiona un gran personal y mucho presupuesto económico, sobre todo pensando en que la red de carreteras del Estado es una red muy amplia, tiene más de 26.000 kilómetros de carreteras, de las cuales tiene más de 11.000 autopistas y autovías, son redes de alta capacidad, más de 14.000 kilómetros de redes convencionales y casi 500 kilómetros de carreteras multicarril. Tiene una alta circulación media de vehículos y un promedio de construcción, bueno, en cuanto a costes, de casi 9 millones de euros el kilómetro. Está claro que el coste por kilómetro varía mucho en función de las condiciones orográficas u otras muchas de la zona, pero bueno, se podría entender como que este podría ser un promedio. Y los grandes datos de esta red de carreteras, pues bueno, es que es una red que forma la red de alta capacidad de la red de carreteras a nivel nacional, concentra un 53% del tráfico total y un 67% del tráfico pesado. O sea, son unas cifras muy altas en cuanto a la red de carreteras. Y está compuesto por una gran cantidad de elementos, que son elementos complejos que hay que quizá analizar de una forma un tanto específica, como son los túneles, con 360 túneles, una gran cantidad de puentes, más de 26.000, y obras de drenaje transversal, y luego una gran cantidad de activos, como podrían ser los señales y la cartelería. Bueno, lo decimos como un orgullo que estamos en los primeros puestos a nivel europeo en cuanto a los kilómetros de carreteras de alta capacidad. Y es una red de carreteras muy madura. Se podría decir que estos 26.000 kilómetros de carreteras comparados, que tenemos que conservar, mantener y explotar, comparados con los kilómetros de carreteras que se ponen en servicio todos los años, pues bueno, es una cifra muy, muy importante. Por eso estamos prestando especial interés y especial dedicación a tener mucho cuidado en esta implementación de la metodología BIM en la fase de la red en servicio. En cuanto a la estructura organizativa de la Dirección General de Carretera, como comentábamos, somos un equipo muy amplio, somos unas 1.400 personas, gestionamos un presupuesto de unos 2.600 millones de euros y está formada por 5 subdirecciones generales y 15 demarcaciones territoriales. Esta descentralización territorial también hace pues, que esta implementación de la metodología sea en algunos casos, y de la digitalización de la red en algunos casos, más compleja, pero también tenemos unas expectativas mayores puestas en la propia metodología en cuanto a la unificación de criterios y a la estandarización de determinados procesos. Nosotros lo estamos impulsando desde dentro de la Dirección General de Carreteras a través de la Subdirección General de Sostenibilidad e Innovación, pero no lo estamos haciendo solos, evidentemente. Tal y como se muestra en este gráfico, que es muy descriptivo, tenemos el apoyo de la Subdirección General de Tecnologías de la Información y Administración Digital, que forma parte de la Dirección General de Organización e Inspección, y son los que nos están apoyando en toda la parte TIC que tiene que ver con la implementación de determinadas medidas de digitalización de la Dirección General de Carreteras, como podría ser la implementación de esta metodología, y en cuanto al seguimiento de esa parte informática que tiene esta metodología. Como comentaba, tenemos una red muy madura y a pesar de que tenemos muchas obras en ejecución, tened en cuenta que tenemos 26.000 kilómetros de red de carreteras que tenemos que conservar y mantener. Actualmente los presupuestos, bueno, se dividen en función de las necesidades y se reparten. Y ahora mismo, pues bueno, pues tenemos las principales obras repartidas en este territorio.
Y ahora yo creo que vamos a pasar a dar unas breves pinceladas, ya se ha comentado de forma breve, pero con algunos matices de cómo se está implementando la metodología BIM a nivel nacional y cómo está ayudando ese plan BIM en España. En España se ha visto pues, que desde hace ya unos años hay administraciones públicas que están utilizando BIM, implementando esta metodología de una forma más decidida o menos en función de las distintas administraciones o en función de los casos de uso, pero en este gráfico se puede ver que el crecimiento es progresivo año a año, tanto en la inversión, como se puede ver en el gráfico de barras, como en el número de licitaciones, como se puede ver en los puntos y en la tendencia del gráfico. Y prácticamente en todas las administraciones se está viendo una tendencia al alza en tanto a la inversión como en el número de licitaciones, lo cual quiere decir bueno, que esto es algo por lo que hay que pasar y es algo que es una transformación que tenía que llegar. Es cierto que el plan BIM es un motor y una palanca de cambio decisivo y necesario, pero no es el único motor y la única palanca de cambio. Es decir, el sector se está dando cuenta de que de alguna forma teníamos que tender hacia esta estandarización de los procesos y hacia esa definición de una metodología colaborativa en la que evidentemente las eficiencias son más que notables. En cuanto a cómo se está haciendo esta implementación de la metodología, bueno, pues se puede ver de forma clara que se reparte en función de los usos BIM que se les dan que pretenden implementar específicamente cada una de las administraciones. Aquí el uso que se lleva a la palma es la integración de las disciplinas y la coordinación 3D, seguida por la obtención de mediciones y presupuestos, y luego, bueno, pues le siguen la visualización, la simulación constructiva, y luego ya en un plano quizá menos relevante, pues la obtención de planos o la gestión del mantenimiento, el seguimiento de certificaciones, seguimientos energéticos o medioambientales, planificación. Es decir, que las administraciones estamos empezando quizá por algunos usos que vemos más relevantes para nuestro día a día, dejando en un segundo plano usos que a pesar de considerar necesarios, pues bien por ser un poco menos necesarios que los anteriores o por ser de una complejidad más elevada en cuanto al grado de implementación, pues están tomando de una forma algo más decalada. Y de esta forma más decalada es como nos está ayudando el plan BIM. El plan BIM no surge de la nada, evidentemente. Llevamos ya años hablando de BIM. Surgió en el 2015 un foro, el foro SBIM, para darle difusión a estas estrategias que, bueno, que ya internacionalmente también se estaban comentando. Surgió un observatorio BIM en 2017 para monitorizar cómo las administraciones públicas estaban dando pasos más o menos decididos en cuanto a implementar estas estrategias de estandarización de procesos y metodologías. Y luego, de una forma decidida, en 2018 surgió la Comisión Interministerial BIM, con el objetivo claro y decidido de impulsar la implementación en la contratación pública. En el seno de esta comisión interministerial y tras muchos debates de su comité y en numerosos foros, surgió el plan BIM en España para la contratación, para regular y orientar la contratación en el sector público, y fue, como digo, una palanca, está siendo una palanca decisiva en esta transformación del sector. Los dos objetivos principales del plan BIM es facilitar la transformación digital del sector en la construcción y mejorar la eficiencia del gasto público, pues evidentemente y principalmente en los contratos del sector público. Aquí tenéis el link de la web de la Comisión Interministerial. Imagino que todos los que estáis aquí ya por el interés que demostráis ya os habréis asomado a esta web, pero bueno, si no, os invito a hacerla, creo que hay información muy relevante. Y por tratar de hablar con un poco más de detalle del plan BIM, establece unos determinados hitos de obligatoriedad de implementación de BIM en función del valor estimado del contrato. Los principales hitos son en el 2024, 2025, 2027 y 2030.
Y los umbrales en cuanto al tipo de contrato, pues bueno, evidentemente es difícil englobar tipos de contrato en función de su presupuesto, pero bueno, era una tipificación que había que hacer y se eligió, bueno, pues el umbral de los contratos ahora que establece la ley de contratos del sector público. En este momento, para aquellos contratos que sean más de 5.538.538.000 euros, hay una necesidad de que ya desde el 1 de abril de 2024 tenemos que adoptar un nivel inicial de implementación de la metodología BIM, un nivel medio en el 1 de octubre de 2025, un nivel avanzado en el 2027 y un nivel integrado en 2030. Para contratos más pequeños, pues bueno, las recomendaciones son menos restrictivas, pero también hay un calendario de establecimiento. Y ahora la siguiente pregunta que cabe hacerse, bueno, ya hablamos de nivel inicial, nivel medio, nivel avanzado y nivel integrado. ¿Qué representan esos niveles o qué quieren decir? Pues bueno, son en función de los distintos requisitos englobados en requisitos de estrategia, de procesos, de tecnología o de personas, cómo tenemos que establecer los mínimos para poder entender que ya hemos alcanzado ese nivel inicial, ese nivel medio, avanzado o integrado. Entonces, podemos decir que ahora mismo en el nivel inicial son requisitos muy básicos, por poner algún ejemplo, simplemente que tengamos procesos basados en sistemas de gestión de la calidad, que empecemos a utilizar los modelos BIM para usos básicos como son la obtención de planos y la coordinación 3D, que pensemos en que tenemos que tener un repositorio común con un control de acceso donde albergar toda la información y unas reglas de nomenclatura estandarizadas para la denominación de los archivos y las carpetas. Ahora mismo no se requiere el uso de un CDE como tal, pero bueno, sí que empecemos a tener esos repositorios comunes tan necesarios y bueno, y que empecemos a formarnos en BIM, esos requisitos en cuanto a la estrategia en función a las personas. Y en cómo estamos abordando estos requisitos en la Dirección General de Carreteras, pues evidentemente la implementación de BIM es un requisito estratégico, como se está poniendo de manifiesto con el amplio consenso que hay en cuanto a su implementación. Y nosotros estamos tratando de darle una visión integral, como no podría ser de otra forma, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida y teniendo en cuenta lo que comentaba antes, que la red de carreteras del Estado que gestiona la Dirección General de Carreteras es una red muy madura, tenemos muchas carreteras en servicio y por eso tenemos que tener en cuenta ese ciclo de vida que forman las carreteras antes de, o sea, pensarlo de aguas arriba, aguas abajo, pensando en que esas carreteras en servicio antes han formado parte de un proyecto y una obra en cuanto a la planificación, el anteproyecto, el proyecto y la construcción, pero luego vamos a estar muchos años trabajando con esos sistemas de gestión y luego haciendo la conservación ordinaria y extraordinaria y explotando la vía. Hemos dividido la digitalización en tres grandes focos, la gestión administrativa, la gestión del proyecto y la obra y la gestión de la red en servicio, que lo vamos a ir desglosando pues, en los siguientes minutos. Para poder hacer esa digitalización y esa implementación de BIM nos hemos basado, como no podría ser de otra forma, en diversos contratos que se representan en esta diapositiva de forma esquemática y cronológica y en la que también se representan los hitos del plan BIM y esos contratos están fundamentalmente concebidos para poder ir dando cumplimiento a esos objetivos del plan BIM. Entonces tenemos un sistema de clasificación, tenemos una base de precios, estamos haciendo un CDE, tenemos un proyecto piloto que ya se ha comentado en la 67 y luego otro contrato para implementación del BIM en la fase de proyecto y la obra. Y luego para la parte de las carreteras en servicio tenemos un contrato para la implementación de BIM que fundamentalmente se basa en la gestión, en la generación de un sistema de información geográfica y luego unos contratos para esa digitalización, nomenclatura de calibración de ejes y un inventario geométrico de la red. A ver, particularizando un poco más para los contratos que tenemos activos con la dirección actualmente para la implementación de BIM, pues bueno, ya hemos conseguido hacer un sistema de clasificación que hemos llamado el RCE Class, un sistema de clasificación con el que hemos contado con la participación de INECO. Su participación ha sido inestimable, ha sido un grupo evidentemente muy profesional y que nos ha aportado todo el conocimiento que ya tenían con estos últimos años.
Y ya tenemos publicada en la página del Ministerio ese sistema de clasificación. Estaba aprobado por orden circular y se ha generado un manual, unas tablas de ese sistema de clasificación, se ha establecido un conjunto de propiedades, unos tutoriales y un modelo conceptual que os animo a que consultéis y a que analicéis. Estamos muy contentos con ellos y muy orgullosos del trabajo realizado en estos últimos meses, porque ha sido un trabajo muy, muy rápido. El sistema de clasificación es un sistema multitabla en el que tratamos de clasificar todos los elementos estableciendo un código para luego poder llamar a ese elemento de la misma forma en todo el ciclo de vida y poder luego generar modelos y muchísimas utilidades que tiene a posteriori. Una de las grandes ventajas de este sistema de clasificación es que también se ha tenido en cuenta la fase posterior del ciclo de vida, es decir, los sistemas de gestión. Se han tenido en cuenta cómo se nombran y qué necesidades tienen los sistemas de gestión para que un elemento se llame de la misma forma en la fase de proyecto y en la fase de conservación y explotación. Bueno, aquí tenemos un modelo conceptual. Por falta de tiempo no lo voy a poner entero, pero ya os animo a que entréis en la página web y lo podáis ver. Estamos muy orgullosos. Y aquí, en este simple vídeo, se pueden ver las grandes bondades que tiene clasificar los elementos. Algo tan básico y tan sencillo como estandarizar la forma en la que se llaman, luego genera unas bondades tremendas a la hora de modelar. Como estáis viendo, se pueden hacer multitud de filtros en función de la función, en función de los materiales, del lugar que ocupen en la infraestructura o en función de otros tipos de elementos que ya tenemos clasificados en esa tabla, en ese sistema de clasificación multitabla. Como os digo, ya está aprobado por orden circular. Os animo a que entréis y le echéis un vistazo. Otro de los grandes proyectos es el establecimiento de un CDE. En este caso, nosotros hemos optado por un CDE de desarrollo propio con la colaboración de la Subdirección de Tecnologías del Ministerio. Es una herramienta, pues bueno, que a priori tiene unas funcionalidades muy básicas, pero bueno, que con un sistema estandarizado de nomenclatura de archivos a través del sistema de clasificación y un sistema estandarizado de generación de carpetas, pues bueno, es muy sencillo tener en cuenta ese sistema y esa clasificación del ciclo de vida, en este caso, de los de documentos o de modelos o de cualquier tipo de archivos que se puedan guardar en este entorno común de datos. Bueno, pues también para esto, no solamente para la definición del piloto, sino para aprender, ha sido también inestimable la ayuda de Ingecid. En cuanto a la definición de las necesidades y de otros elementos que hemos ido aprendiendo de la mano con ellos durante el desarrollo de este contrato. Y ahora, bueno, pues estamos hablando de la implementación de la metodología BIM, pero esto hay que transformarlo en contratos. Y ya estamos poniendo los primeros requisitos BIM en los contratos de la Dirección General de Carreteras. Hemos establecido unos requisitos mínimos para dar cumplimiento al plan BIM y para poder establecer esos requisitos mínimos BIM en todos los contratos y en todas las actuaciones que llevamos a cabo en la red de carreteras del Estado. En este caso os estoy mostrando en pantalla uno de los primeros contratos de redacción de proyecto, y servicios, en este caso un proyecto de trazado y construcción, en el que se han introducido unos requisitos básicos en los pliegos, en este caso en los pliegos de prescripciones técnicas particulares. Con un poquitín más de tiempo los empezaremos también a meter en los pliegos de cláusulas administrativas, no solamente en los de cláusulas particulares. Bueno, son funcionalidades básicas para poder ir dando recorrido a esa implementación de forma progresiva. En cuanto a la implementación de la metodología en las carreteras en servicio, también tenemos un contrato que se basa prácticamente en la detección y la puesta en valor de esas necesidades que tiene la red que tenemos la Dirección General de Carreteras en cuanto a la implementación de esa metodología para poder gestionar todos esos 26.000 kilómetros que tenemos. Y bueno, pues lo principal ha sido el establecimiento de un visor de un sistema de información geográfica
que en un primer momento es básico, por ahora no está, voy a poner el vídeo mientras, para que veáis mientras que lo sigo comentando. Por ahora no está puesto a disposición del público, lo estamos probando en interno y lo estamos probando con compañeros de la Dirección General de Carreteras, pero confiamos que en breve se pueda poner a servicio pues, de ciudadanos y empresas, porque lo que realmente queremos es que la información sea común, no solamente para nosotros, sino para todo el sector. Entonces, que ya por fin podamos hablar de la misma red de carreteras calibrada de la misma forma y que todos hablemos del mismo PK, de la misma geometría y podamos superponer capas de una forma sensata y coordinada. Por falta de tiempo, no quiero retrasarme para no quitarle tiempo al resto de compañeros. Bueno, esto lo podréis ver. Para poder llegar a este sistema de información geográfica, hemos tenido que digitalizar nuestra red, primero haciendo unos ejes calibrados de la red para poder georreferenciar y geoposicionar todos los elementos de la carretera de una forma uniforme, y luego hacer un inventario geométrico con una nube de puntos, pues para saber con detalle la geometría de la red. Y ahora, bueno, pues esto simplemente es una pequeña pincelada. Estamos trabajando en esa integración bidireccional BIM-GIS. Tecnológicamente es muy complejo. Estamos simplemente empezando, nos está costando mucho trabajo y creemos que el camino va a ser difícil. Pero evidentemente una necesidad es poder ver en nuestro CD con el que vamos a ver esos modelos tridimensionales cargados de información, pues poder ver determinadas capas que tienen información geográfica en nuestro GIS. Y de la misma forma, ya que nuestro GIS va a tener cierta información tridimensional y se va a poder ver de forma reducida modelos, pues también habrá que traer ese modelo reducido y poder visualizarlo en la plataforma GIS de ese modelo detallado que actualmente tendremos y mantendremos en nuestro entorno común de datos. Otro de los contratos en los que estamos implementando BIM, bueno, pues ha sido ese proyecto piloto con el que vamos a hablar con más detenimiento. Estamos muy satisfechos de haber licitado este contrato. Estamos haciendo ese piloto. Este piloto lo hicimos para poder realmente ver qué necesidades tenía la Dirección General de Carreteras en materia BIM. Es cierto que, bueno, pues como en toda materia ingenieril, pues se aparta la fe de este camino, dejamos la fe para otros ámbitos de nuestra vida y queríamos realmente ver qué necesidades y qué bondades íbamos a tener en la Dirección General de Carreteras implementando la metodología BIM. Lo estamos haciendo de la mano de, como ya he comentado, de INGECID. Estamos obteniendo muchísimas conclusiones muy provechosas, nos quedan muchas por obtener. Y bueno, no me extiendo más, dejo paso a mis compañeros. Evidentemente, cualquier pregunta estamos a vuestra absoluta disposición. Muchas gracias. Muchas gracias José por esa puesta en escena del plan BIM y de la situación de su implementación. La verdad Gracias, es que de tu exposición han surgido una serie de preguntas que espero que podamos desarrollar en la fase última con la mesa redonda, porque bueno, pues se nos has abierto, por lo menos a mí, una puerta pues como muy esperanzadora y como muy novedosa y sobre todo como muy cercana. Así que contamos contigo para la mesa redonda del final de las ponencias. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias. Como comentaba al principio, este primer proyecto se adjudicó a la empresa INGECID, bueno, y como ha comentado también José, que se está desarrollando desde hace un año. INGECID es una ingeniería constituida por un equipo de ingenieros de alta capacidad, con pasión por los retos y desarrollo de soluciones de gran impacto. INGECID tiene una presencia importante en los sectores nucleares, eólicos y de ingeniería civil, y está involucrada de una forma activa e intensa en la difusión de los principios del BIM a todos los niveles, pensando en el BIM como en una metodología habilitadora, capaz de mejorar el flujo de trabajo, la eficiencia de los equipos y la toma de decisiones en cualquier tipo de proyecto y en todas sus fases, planteándolo de forma sencilla e interfiriendo lo menos posible en el día a día, consiguiendo una integración y armonía total en el equipo de trabajo. Doña Cristina García Verdejo nos presentará de forma concreta lo que es el proyecto piloto de la 67 en su fase de proyecto, sus características técnicas, los trabajos desarrollados
y las conclusiones a las que se han llegado. Cristina es la responsable del área de infraestructura del Departamento BIM y Transformación Digital de INGECID. Es máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria, Civil Engineer por la Universidad de Miami y licenciada Professional Engineer por el Texas Board of Professional Engineers and Land Surveyor por el estado de Texas. Anteriormente a su incorporación a INGECID, ha trabajado en la empresa Espiral en proyectos de carreteras y responsable del equipo BIM en Estados Unidos. Y más anteriormente todavía, trabajó en Louis Berger en APIA 21 como ingeniera especialista en proyectos de carretera, desarrollando proyectos internacionales en Chile, Arabia Saudita y Estados Unidos. Posee una experiencia de más de 10 años en el sector, habiendo realizado, como he dicho, y participado en más de 25 proyectos en el campo del diseño de carreteras y modelado BIM. Buenos días, Cristina. Muchas gracias por tu presencia y somos todos oídos. Cuando quieras. Adelante. Buenos días a todos. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación y gracias a la organización en general por darnos la oportunidad de participar en este foro y de contar lo que estamos haciendo en este proyecto desde INGECID, que creemos que es muy, muy interesante. Voy a compartir pantalla. Vale, creo que se está viendo. Pues como os decía, yo, como ha anticipado, perdón, un segundo, que no. Vale, ahora sí. Vale, perdón. Un segundo. Vale, lo que os comentaba, donde yo me voy a centrar en mi presentación es en analizar un poco o en contaros lo que estamos haciendo en este proyecto piloto que ha presentado un poco José Menchen previamente. Me voy a centrar dentro de esta experiencia piloto que estamos desarrollando. Como hemos comentado también, este proyecto se divide en una fase inicial de implantación BIM en la fase de proyecto, que continúa con la fase a continuación de construcción. Yo me voy a centrar en la parte más de proyecto, ¿vale? Y en sucesivas presentaciones podréis ver un poco más de la fase de construcción. En cuanto a perdón, un segundo. Vale, sí, pensé que no lo estabais viendo, disculpad. Vale, en cuanto a lo que vamos a ir viendo, hablaré un poco inicialmente de algunos conceptos básicos de la metodología BIM para todos aquellos que en la audiencia no estén tan acostumbrados o tan familiarizados con estos conceptos, pues hablaré ligeramente de algunos de ellos o los más importantes. A continuación veremos un poco los objetivos y el alcance de este proyecto, especialmente en esta fase, como digo, de proyecto, y después veremos un poco los usos y ventajas, pues más entrando en detalle en lo que se ha ido desarrollando en el proyecto, para terminar pues con un análisis un poco de las conclusiones y las lecciones aprendidas que hemos ido deduciendo de esta primera fase. Vale. Perdonad porque me está dando problemas. Ahora, vale. Vale. Pues como os decía, si hablamos un poco de los conceptos BIM más esenciales y que además iréis, pues tanto en mi presentación como en las que me van a seguir, seguramente se hablará o se mencionarán estos conceptos. Quizá destacaría el Plan de Ejecución BIM o BEP por sus siglas en inglés, que va a ser un documento que detalla todos los procesos, normas, cualquier detalle que va a marcar cómo va a desarrollarse la metodología BIM en el proyecto. Cualquier proyecto que incluya, o sea, que tenga implementada la metodología BIM va a tener su plan de ejecución BIM, y además este será un documento vivo, en el sentido de que durante la duración de la fase del contrato se irán actualizando con el avance y también con las lecciones aprendidas. El otro aspecto que creo que es muy importante mencionar y que además va a ser muy recurrente durante las presentaciones es el entorno común de datos, o CDE, también por sus siglas en inglés. El CDE al final es esa plataforma, como ha comentado también José Menchen, que están desarrollando un CDE desde la Dirección General de Carreteras. Es
bueno, en este proyecto nosotros hemos utilizado la plataforma Vircor. Es un gestor documental que utilizamos durante todo el proyecto y al que tienen acceso todas las personas que están involucradas en el proyecto y que se utiliza para gestionar toda la información desde la fase de proyecto hasta la fase de obra y pensando también, como comentábamos, en la parte de gestión de la red de servicio. Bueno, pues ahí almacenamos toda la información y tenemos un control total, tanto de permisos, de accesos y, bueno, de trazabilidad de la información. Creo que es, bueno, la parte casi más esencial de la metodología BIM, el tener un CDE. Bueno, como algunos conceptos adicionales, también destacaría quizá el nivel de detalle geométrico y el contenido no gráfico de los modelos. Creo que también es importante destacar, como decimos siempre, que la metodología BIM no es solo modelar en 3D, no es solo un diseño geométrico, sino que además es tan importante o más importante la parte de la información. Toda la información que se vincula o se almacena dentro de los modelos BIM. Entonces, al final, bueno, tanto la información como el detalle geométrico pues, se miden por estos dos conceptos. Vale, bueno, y si entramos ya un poco en hablar ya más de este proyecto en concreto, los objetivos del proyecto, como es lógico, al tratarse de una experiencia piloto y no es simplemente una implantación BIM en un proyecto como tal, sino que es una experiencia piloto de la que queremos obtener conclusiones. Nosotros queremos hacernos preguntas y obtener respuestas. Lo que buscamos es definir una estrategia de implantación de la metodología BIM que pueda ser aplicable a cualquier proyecto de similares características o un proyecto de carreteras de proyecto y obra. Una cosa que estamos haciendo y que queremos seguir haciendo de continuo es testear y asesorar a la DGC sobre el nivel de implantación BIM. Antes mencionaba José Menchen el tema del sistema de clasificación que recientemente han publicado. Pues una de esas cosas que nos interesa a nosotros lo primero, pero también creo que les interesa a ellos, es que testeemos esos sistemas de clasificación o los requerimientos que van desarrollando para ver, pues bueno, las bondades o los problemas que puedan surgir. Y bueno, por último, mencionar también a raíz, me alegro de que lo haya mencionado también en la presentación anterior, destacar que es una parte muy importante, aunque dentro de este proyecto no se va a gestionar la red de servicio ni se va a hacer explotación y mantenimiento, pero de continuo tenemos que tener la vista puesta en que todo lo que hagamos, todo lo que se haga durante un proyecto, tanto en su fase de proyecto como de construcción, con la metodología BIM, tiene que estar pensando constantemente en esa fase de gestión de los activos, que es lo que, bueno, es una parte muy importante y que al final es esencial en la metodología. Vale, pues en cuanto al alcance del proyecto, quizá de hecho voy a pasar a la siguiente diapositiva, que al final, bueno, viene la misma información y esto creo que es un poco más gráfico. Las fases que tiene este contrato, lo que ya he comentado, tenemos como dos partes. Por un lado es la fase de proyecto, de la cual además se extraen análisis y conclusiones. Esa es la fase que ha terminado recientemente, pues, aproximadamente durante el verano, porque ha comenzado ya la fase de construcción. Esta fase la va a seguir, como digo, la fase de construcción con unas primeras actividades preparatorias y a continuación las actividades de seguimiento de la obra. Ahora mismo nos encontramos, como podéis ver en el gráfico, estamos en esa fase, iniciando esa fase de construcción. Importante mencionar también que durante, pues como digo, al ser esto una experiencia piloto y lo que más nos interesa es obtener conclusiones y información, durante toda la duración del contrato de continuo pues se van generando informes, entre ellos los que consideramos informes especiales, que sean informes más extensos y de mayor análisis, que bueno, a petición de la DGC o bueno, de ambas partes o también por propuestas de ENGECID, pues se van desarrollando informes especiales que sirvan para tener esta información. Bueno, entrando un poco más en detalle el tipo de actividades que se han desarrollado, en este caso, como os decía, comenzamos con una serie de actividades preparatorias que son algunas las típicas de cualquier proyecto con metodología BIM, como puede ser la elaboración del BEP, pero además, pues, bueno, y la preparación del CDE, la gestión del CDE, pero también
hay una parte de formación tanto interna como a los equipos, a todas las personas que pertenecen o sea, que van a participar en el proyecto. Bueno, pues es también parte de esta implantación BIM, el proporcionar formaciones. A continuación, bueno, las actividades bueno, una de las más importantes, aunque sea por volumen, las actividades de modelado y de explotación de los modelos BIM, que es extraer la información y comparar esa información con otros proyectos que pudieran ser, o sea, con proyectos similares, pero generados de la manera tradicional. Como os comentaba, después de la fase de proyecto y bueno, durante la fase de proyecto se ha ido analizando y sacando conclusiones y esto ha dado pues ha dado pie a la generación de una serie de informes que aquí, bueno, tenemos listados los principales, es posible que incluso me deje alguno. Yo mencionaría o resaltaría el informe de ventajas, inconvenientes y lecciones aprendidas, que es, pues eso, al final lo que más o de lo que más nos puede interesar en este proyecto es sacar conclusiones y aprender y de hecho poder sacar conclusiones extrapolables a otros proyectos. Bueno, la fase de seguimiento de obra, como os decía, es la que se ha iniciado recientemente y que sigue la fase de proyecto. No me voy a detener mucho porque es parte de otra presentación. Y sí mencionar lo mismo, bueno, lo mismo que he dicho anteriormente, que aunque no sea una fase del proyecto como tal, constantemente en todo lo que hacemos tenemos que tener ese enfoque hacia la conservación y explotación de las carreteras en servicio, teniéndolo en cuenta pues, para la información vinculada al modelo, incluso pues eso, desde la nomenclatura de los elementos, incluso la tramificación, bueno, el tipo de elementos que se modelan, todo esto hay que tenerlo presente. Vale, en cuanto a los usos y ventajas del proyecto, pensando un poco pues eso, en qué hemos hecho durante la fase de proyecto, bueno, el CD que hemos utilizado, como os decía antes, es el CD de Vircor. Tampoco me voy a detener por no perder tiempo, o sea, no quitar tiempo al resto de presentaciones, porque en la presentación, en la última presentación, os van a explicar con mucho detalle las ventajas y las capacidades que hemos tenido con este CDE. Vale, entrando en la parte ya de modelado y coordinación, que como decía José Menchen, hasta ahora, o los proyectos que se han ido desarrollando hasta ahora, suele ser el uso más relevante que se le da al modelado BIM, bueno, a la metodología BIM, perdón. En este proyecto hemos hecho modelado, bueno, como podéis ver en ese listado, se ha pasado desde el tratamiento de nubes de puntos de diferentes fuentes, la creación del modelo digital del terreno. Las imágenes que veis en pantalla son, por un lado, la nube de puntos y, por otro, el modelo digital obtenido del terreno. Se han generado también modelo BIM de existentes y a continuación se ha generado el modelo BIM del proyecto inicial, que se genera a partir de la información original del proyecto. Ese modelo inicial, gracias al modelado de toda la información del proyecto, se van a poder ya extraer conclusiones, analizarlo y, por ejemplo, obtener una serie de colisiones, detectar una serie de colisiones que pudieran encontrarse en la fase del proyecto. Y a posteriori, una vez que tenemos el proyecto inicial, vamos a pasar al proyecto modificado, que viene a ser el mismo proyecto, o sea, el mismo modelo que se ha generado con el proyecto, con la información del proyecto, pero que se ha modificado, pues, por ejemplo, para dar respuesta o dar solución a la serie de colisiones que hemos podido encontrar en el proyecto inicial, por ejemplo, o cualquier otra modificación que se pueda decidir desde la dirección de obra o desde el equipo de toma de decisiones. Cabe mencionar, creo que es muy importante, muy interesante, una vez más, por ser esto un proyecto de experiencia piloto, y me ha parecido además bastante interesante, que bueno, el proyecto nosotros lo hemos desarrollado en general en Civil 3D, pero se han hecho algunos modelados también en otros software, pues bueno, para que nos sirva también para sacar conclusiones y poder analizarlo. Se han generado también modelos en Istram y en Bentley OpenRoads. Vale, pues como os contaba en la diapositiva anterior, a partir de los modelos BIM, no solo del proyecto inicial, pero bueno, lo habitual es que las primeras colisiones se detecten en el proyecto inicial, vamos a poder, gracias a tener modelado
toda la información del proyecto, vamos a poder detectar y corregir los conflictos con antelación, antes de llegar a la fase de construcción. Eso, evidentemente, pues, se va a traducir en una serie de reducción de costes y de retrasos durante la fase constructiva. Los tipos de colisiones que se suelen detectar pues pueden ser desde errores o indefiniciones del proyecto, incongruencias que podemos encontrar entre planos y las colisiones físicas entre elementos. Estas colisiones luego se traducirán o bien, bueno, pueden ser colisiones que hayan sido simplemente errores de modelado que se resolverán y listo, pero hay otras que, bueno, pueden generarnos necesidad de hacer rediseños y modificaciones en el proyecto. Por lo tanto, bueno, es una información muy valiosa y uno de los usos como más y evidentes e intuitivos de esta metodología. Bueno, otros usos que le hemos dado es la generación de planos 2D. Hemos generado también una serie de simulaciones de procesos constructivos de detalle, es decir, nos ha interesado analizar en detalle la construcción de ciertas zonas acotadas de ciertos elementos que tenían especial interés analizarse. Ahora os voy a enseñar un vídeo a continuación, yo creo que es lo mejor, en el que vais a ver esta simulación que se generó. Vale, pues aquí podéis ver, bueno, como veréis, los elementos que se muestran en verde son los que se están construyendo en cada fase y los que se muestran en rojo son los que se están demoliendo en cada fase. Entonces, bueno, pues como es evidente, el poder ver un proceso constructivo con este nivel de detalle y al verlo en 3D, ver las fases cómo se van sucediendo, puedes detectar colisiones entre elementos durante la construcción, puedes analizar dónde puedes almacenar materiales o incluso maquinaria. Todo este tipo de información es muy valiosa y, bueno, es uno de los usos que se pueden extraer de la metodología BIM. Bueno, y por último, en cuanto a usos que le hemos dado a la metodología en esta implantación, es la extracción de mediciones del modelo. Al final, cualquier elemento que se haya modelado geométricamente es susceptible de ser medido. Obviamente va a influir la precisión y la exactitud de esas mediciones, va a influir el nivel de detalle que le hayamos dado a los elementos y los elementos que se hayan modelado. Es decir, todo aquello que no esté modelado no se va a poder extraer, al menos de manera directa. Los tipos de mediciones pueden ser de mediciones directas o pueden ser también indirectas, es decir, que tú obtengas medición, por ejemplo, de la armadura de un puente o de un muro a partir de una fórmula aplicada a otras mediciones. ¿Vale? Bueno, esto es otra de esas cosas que se han analizado, o sea, se han desarrollado y se han analizado. Vale, bueno, y por último, esto no es tanto un uso como tal de la metodología, pero sí que es una ventaja muy clara del uso del BIM y que quizá al inicio del uso de la metodología no es una ventaja tan evidente, pero a medida que la implantación avanza y que se desarrollan proyectos similares, es cuando empiezas a ver las bondades. Si desarrollas automatismos, desarrollas bibliotecas de objetos, plantillas, te acostumbras a utilizar una misma estructura de carpetas, lo que estás haciendo es estandarizar este proceso con los beneficios evidentes que eso conlleva desde bueno, no sé si me estoy alargando mucho, bueno, si eso me avisáis. Bueno, con lo que eso supone, es algo así como una industrialización del proceso constructivo. Entonces, bueno, aquí en la imagen podéis ver un ejemplo de señales, de una biblioteca de señales que podemos utilizar en todos los proyectos que queramos. Vale, bueno, y por último ya, que me estaba preocupando alargarme demasiado, que no mira el reloj. Las conclusiones y lecciones aprendidas que hemos deducido de hasta ahora en este proyecto, todavía nos queda mucho por hacer, pero hasta ahora, si las que vemos aquí en esta diapositiva, creo que podrían, como yo lo veo, pueden casi resumirse o la última, yo creo que engloba todas las demás, ¿vale? Los beneficios, lo que yo veo muy claro, o lo que hemos visto muy claro, son los beneficios que tiene incorporar el BIM desde el inicio del proyecto.
al final, o sea, cuando decimos desde el inicio del proyecto es desde la fase de diseño, porque en este caso nosotros no estamos diseñando. Si se hubiera implementado desde la fase de diseño, seguramente habríamos visto más ventajas aún. Un proyecto que se haya desarrollado desde el comienzo, incluso te diría desde la fase de anteproyecto con la metodología BIM, va a tener una mejor calidad, tendrá menos errores, se habrá empleado un CDE y por lo tanto se habrán tenido una trazabilidad y un control de la información, se habrá utilizado siempre la información más actualizada, por lo tanto, bueno, los beneficios son claros desde un principio, pero es que además los conflictos seguramente no habrán llegado a la fase de construcción, ni siquiera a la fase de entrega del proyecto, porque los habrás detectado antes de entregar el proyecto. Y además, como se menciona ahí, la importancia de la tramificación y del nivel de detalle del proyecto es, obviamente, si tú esa tramificación la haces durante también esa fase de diseño, van a ir un poco en paralelo tanto las mediciones, las tareas del plan de obra, todo va a estar mejor coordinado y el funcionamiento y la implantación BIM va a ser mejor. Entonces, bueno, si tuviera que destacar una lección aprendida o una conclusión, diría que es esa. Y bueno, yo creo que con esto he terminado. Igual podría, si me lo permite el tiempo, enseñaros muy brevemente, creo que todavía estáis viendo mi pantalla, enseñaros brevemente un poco los modelos, porque bueno, he enseñado solamente imágenes sueltas, pero bueno, quería aprovechar para enseñar, no me voy a mover mucho porque creo que si no puede trabarse, pero aquí podéis ver, por ejemplo, bueno, una serie de enlaces, hemos guardado algunas vistas para enseñaros algunas de las zonas más importantes del proyecto, pero bueno, para que veáis un poco el nivel de detalle al que se ha llegado, que veáis cómo se han modelado todas las disciplinas del proyecto: firmes, movimientos de tierra, señalización, canalizaciones, iluminación, estructuras, por supuesto. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, en esta vista, bueno, creo que hay otra un poco mejor. Aquí. Esta, por ejemplo, en esta vista podéis ver cómo se puede apreciar muy bien que se han modelado todas las capas del firme. Aquí se aprecia bien las zonas de ampliación o de reconstrucción del pavimento, pero también podemos ver cómo hay zonas de aprovechamiento que también se han modelado con mucha exactitud, con mucha precisión. Esto, por lo tanto, nos da pie a obtener mediciones muy precisas, muy exactas de los firmes. ¿Vale? También podemos obtener transversales con mucho detalle en este sentido. Entonces, bueno, creo que son cosas muy interesantes que nos proporciona el BIM, además de, bueno, como veis, todas las canalizaciones se pueden ver. Esto de cara a la explotación y mantenimiento, pues es una información muy valiosa, el tener todas estas informaciones, o sea, todos estos elementos modelados que se encuentran, o sea, que se van a encontrar ocultos después en la realidad, pues al tenerlos aquí disponibles y en detalle, pues a la hora de mantenerlo es importantísimo. ¿Vale? Entonces, bueno, ya no me extiendo más. Muchas gracias a todos por la atención y por el interés y nada más. Muchas gracias Cristina por tu ponencia, que ha sido realmente muy interesante y muy atractiva. El tema del tiempo siempre andamos, como debes comprender, pues siempre andamos un poco a peleas con él, pero yo creo que cualquier información que haya quedado pendiente lo podrás facilitar al final de este ciclo. Creo que tenemos ahora un brevísimo spot publicitario para intercalar.
Muchas gracias por este anuncio del próximo Congreso de Áridos, interesantísimo como todos los que ha venido celebrando hasta ahora, y además no habéis podido elegir un sitio mejor y más agradable para celebrarlo, que como es la ciudad de Córdoba. Bien, vamos a continuar con el programa de este foro, que para eso contamos ahora con la participación de don Guillermo Arroyo Prieto, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria en la especialidad de Ingeniería de Costa. Guillermo se incorporó al Ministerio en 2006, siendo en la actualidad jefe de servicio y responsabilizándose de planes, proyectos y obras, y desempeñando además la dirección de la obra objeto de este foro, siendo por tanto la persona idónea para ilustrarnos acerca de este proyecto piloto, comentarnos sus características técnicas, modelos BIM en fase de proyecto, ejecución, usos y entregas finales. Buenos días, Guillermo, muchas gracias por tu colaboración y adelante cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Ricardo. Voy a compartir la presentación. ¿La estáis viendo ya? Bueno, imagino que sí. Sí. Yo soy director de las obras del llamado tercer carril, ampliación de capacidad de la autovía A67 en el tramo Polanco-Santander. Voy a comenzar primero un poco con las características técnicas de la obra. Obviamente el promotor es el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La redacción del proyecto ha sido por parte de INECO. El presupuesto de adjudicación fue de algo más de 202 millones de euros. Aunque el plazo inicial de ejecución fueron 36 meses, luego se modificó porque vimos que era un plazo inasumible y se amplió a 64 meses. Al final la adjudicación a la UTE San José Aceinsa se redujo el plazo a 61 meses y se adjudicó con una baja del 14,8%, lo que ha conducido a que el presupuesto con IVA es de algo más de 172 millones de euros. La autovía 67 es una autovía que une Santander con Palencia. Entonces, esta actuación, que es en la provincia de Cantabria, une más o menos las ciudades de Santander y Torrelavega, y la actuación enlaza con otro proyecto, otra obra que ya está en ejecución y que es el tramo continuo, el ramal de continuidad de Sierrapando-Barreda, y entonces se une más a la altura del enlace de Polanco. La actuación, como ya os digo, es de 13 kilómetros. Yo la verdad es que en esta obra me sigo arrepintiendo de que todo el mundo la conoce como tercer carril, ¿no? Al final fue un error por mi parte, porque realmente esta obra da lugar a equívoco y parece que es como adosar un tercer carril a la infraestructura existente, ¿no? Y en realidad, como veis con el presupuesto que veis, obviamente no tiene nada que ver con adosar un tercer carril, porque en realidad es realizar una autovía nueva sobre una autovía existente y teniendo que mantener el tráfico existente en la 67, que es un tráfico elevado. Se llegan a puntas de 70.000 vehículos día, y entonces pues esto complica las actuaciones, ¿no? Aparte hay que tocar mucha estructura antigua que al final muchas veces pues no tienes claro cómo está, en qué estado está, y entonces pues entre el tráfico y estas vicisitudes pues es una obra bastante más complicada que hacer un tercer carril. Obviamente la ampliación de capacidad, al hacer la autovía nueva, pues ya se aprovecha y se amplía de 2 a 3 carriles, ¿no?
En total tenemos en el proyecto son hay 4 enlaces más un quinto enlace encubierto, que es el área de servicio de Gornazo, que también funciona como un poco como enlace. Ahí se ve en la fotografía que está el área de servicio con las futuras glorietas. Ahí está el estado futuro, no el actual, porque las glorietas ahora mismo no existen, y da acceso tanto al área de servicio como al pueblo colindante. El primer enlace, viniendo de Torlavega, yendo a Pecamás, es el enlace de Polanco, que veis aquí. El siguiente en continuación es el área de servicio de Gornazo. Luego está el enlace de Oruña. Esta posiblemente sea una de las partes más complicadas de la obra, porque está el río Pas, está el viaducto del Pas, y justo pasado el viaducto está justo el enlace. Como veis, es un enlace que al final no tiene un enlace clásico con forma de pesas, debido a que está muy cerca del río. Aquí las actuaciones, bueno, quizás sean de lo más complicado de toda la obra, debido a que el viaducto en el proyecto, al final decidí realizarlo completamente nuevo, dejando solo las pilas existentes del viaducto, ¿no?, sobre el río. Y hay que cambiar las estructuras nuevas. Son dos estructuras independientes y hay que levantarlas completamente y rehacerlas, ¿no? Con lo cual me va a obligar, bueno, tengo que hacer pilas pilotes nuevas, 5 en total, me obliga a hacer islas en el río Pas y bueno, y luego aparte tener que hacer movimientos de tráfico, bueno, complicados, ensanchar estructuras y demás, ¿no? Aparte de la estructura que veis aquí en la foto, esta estructura ahora mismo tiene problemas de gálibo, tiene un gálibo entre 4,7 y 4,9 y encima tengo un punto duro aquí en esta glorieta, porque es una glorieta que se hizo posteriormente, la hizo Gobierno de Cantabria a base de vigas y lo tengo como punto duro. Entonces, para conseguir ganar gálibo en esta zona, he tenido que deprimir las calzadas de la autovía, con lo cual se me complica porque tengo que meter un muro, sistemas de contención. Bueno, el siguiente enlace es el enlace de Bo. Aquí, a partir del enlace de Bo, es la parte más urbana que tengo, ya lo veis con todas las viviendas. Es la parte más urbana y es la parte en la que menos he podido rectificar el trazado, ¿no? Este enlace de Bo, pues bueno, tiene también sus complicaciones, sobre todo por el tema urbano y demás. Vale, aquí veis otra vista del viaducto que os comentaba antes sobre el río Pas, con el enlace a posteriori. Vale, por último, el último enlace es el de Montpía, ya más cerca de Santander. Este enlace, bueno, este no lo modifico demasiado porque ya, como veis, es una zona muy urbana, con un polígono industrial aquí, toda una zona de viviendas. Y bueno, sí que hago actuaciones, obviamente, pero bueno, aquí me ciño más al trazado actual, ¿no? Y por último, el proyecto termina con la divergencia que veis aquí en Igoyo, que es una divergencia que, bueno, aquí amplío también a 4 carriles. Y nada, para cumplir, porque ahora mismo esta divergencia no cumple con la normativa actual, ¿no? Bueno, un poquitín los números así globales de la obra. Pues el movimiento de tierras, las excavaciones son casi 1,5 millones de metros cúbicos. En principio yo en proyecto consideré llevarlo todo a vertedero, y los terraplenes y pedraplenes son un poco más de 700.000 metros cúbicos, que en principio es para coger todo de préstamo. En cuanto a las estructuras, hay 7 pasos superiores, 4 que se demuelen y se reponen, 3 aprovechando existentes, y 8 pasos inferiores, 6 demolición y reposición, 1 se aprovecha existente y hay un paso superior nuevo. Un viaducto, que es este que os he dicho, el del Pas, 2 pasarelas,
al final una pasarela está en Gornazo, que demuelo la existente y ejecutamos una nueva, y la otra pasarela está en el enlace último que habéis visto de Montpilla, que es una pasarela que va justo después del enlace. Luego hay 36 muros de distintas tipologías y 43 obras de eje transversal. Bueno, respecto al tema del BIM, aquí en esta diapositiva, un poco, yo al final, por mi experiencia, lo más importante que os quiero transmitir y contar es que al final, cuando José Menchen me llamó para, bueno, me dijo que habían elegido este contrato para empezar con el tema BIM y como experiencia piloto, entonces yo a partir de ahí empecé un poco a investigar sobre el tema BIM. Había mucha experiencia en edificación, en obra lineal muy poquita. Entonces empecé a investigar y, por ejemplo, una de las cosas que me di cuenta por contratos que vi, pregunté a gente que llevaba modelos BIM, es que uno de los primeros fallos que había en un modelo BIM es no representar fielmente la realidad existente. Es decir, la obra nueva se ejecuta sobre una realidad existente que tienen que tener unos X y Z y un modelado que, claro, si ese modelado va con un error que no es admisible, el modelo BIM que se haga sobre eso no va a valer para nada. Entonces, claro, a partir de ahí empecé a pensar y, claro, yo vi que con los errores que tenía en el proyecto, que se hizo, este proyecto se ha hecho a modo clásico con un vuelo a escala 1.5000 y con las bases de replanteo y demás, pues yo veía que si montaba un modelo BIM sobre eso, pues iba a ser un fracaso. Porque en el fondo al final yo puedo tener un modelo, a mí Ingeci me puede hacer un modelo muy bien ejecutado, pero claro, si la realidad existente no la tengo bien definida, pues al final realmente ese modelo no me va a valer porque lo tengo, va condicionado a la realidad existente, ¿no? Y entonces, si en esta obra más ese problema se amplifica, porque claro, esto no es hacer una obra en campo en el que tengo, bueno, una orografía en el que, bueno, pues puedo tener problemas pues de vegetación, etcétera, etcétera, ¿no? Que ahora los drones con LIDAR te lo solucionan y demás, ¿no? Aquí el problema es que tenía que tomar la infraestructura existente, ¿no? Y claro, en muchos casos con bastante detalle, ¿no? Entonces, claro, lo primero que hice, que en el proyecto no lo había hecho, era el hacer vuelos con dron para tomar la infraestructura de la 67, ¿no? Entonces, claro, ahí, bueno, yo hice los vuelos con el dron, se los pasé en GCID y ahí nos han empezado los problemas, nos ha costado bastante. ¿Por qué? Porque, claro, el dron da una nube de puntos, como veis aquí, ¿no? Aquí tenemos la nube de puntos, pero claro, esa nube de puntos, en primer lugar, había que transformarla en un MDT, en un modelo digital de terreno, ¿no? De terrestre, ¿no? Entonces, claro, no ha sido fácil hacerlo. No ha sido fácil porque ha habido que buscar aplicaciones que consiga transformar esas nubes de puntos en, pues, elementos geométricamente razonables para luego el modelo futuro de la autovía futura superponerlo a este MDT, que es lo que yo necesito para que al final el BIM dé resultado, ¿no? Aparte, otro problema que ha habido con la nube de puntos y el MDT ha sido el sistema de coordenadas, ¿no? Porque claro, el proyecto tenía unas coordenadas que el vuelo con el dron no eran idénticas coordenadas, porque el vuelo con el dron se basa en un sistema RTK, que son las siglas de Real Time Kinematic, que es un sistema cinemático en tiempo real que vincula el dron y la estación base. Entonces, claro, al final los X y Z que yo consiga de la nube de puntos, tengo que ver el error que tienen
respecto a los X y Z que yo tenía en proyecto, ¿no? Entonces, ha sido otra parte que nos ha dado guerra, que nos ha dado bastante guerra, ¿no? Bueno, al final hemos estado varios meses haciendo y al final, bueno, más o menos hemos conseguido un MDT más o menos bastante ajustado. El dron, bueno, da unos errores de centímetros, 2-3 centímetros. Esto nos ha valido para todo, salvo para las capas de aglomerado, en que un error de 3 centímetros, pues en muchos casos no era asumible, y ahí hemos utilizado otra técnica que es un vehículo con un elemento que mide con LIDAR y va barriendo la carretera, que es bastante más preciso para la parte del firme. Y bueno, este ha sido el primer problema que hemos tenido, que posiblemente en los futuros proyectos que el BIM vaya desde proyecto, pues no lo haya. No lo haya porque ya desde el principio, pues los proyectos utilizarán drones que hagan el MDT y este problema, pues no deberían de tenerlo, ¿no? Comenzando desde proyecto, ¿no? Luego, bueno, luego, bueno, al final hemos ido otra parte importante que tiene el BIM y que realmente es interesante es dentro del entorno común de datos, pues al final hay una parte que es el gestor documental, que bueno, es bastante interesante porque al final está toda la información de la obra en ese gestor documental y bueno, lo bueno que tiene es que se van dando roles a cada persona, eso estamos ahora empezando a implementarlo y bueno, eso sí que me parece bastante interesante porque al final queda todo reflejado, pues toda la documentación que genera la obra queda aquí reflejada en un único entorno y entonces estamos empezando a hacerlo. En principio esto sí que me parece bastante interesante, ¿no? El meter toda la documentación aquí, ¿no? Porque si no, siempre antiguamente en las obras, pues bueno, siempre quedaba un poco desperdigada la información y había que recopilarla y bueno, en función del ordenado que fueran todos los intervinientes en la obra, pues quedaba mejor o peor, ¿no? Aquí, teóricamente esto, pues yo creo que será bastante efectivo, ¿no? Bueno, y luego al final, bueno, pues los usos del BIM, que ahora mismo estamos con ellos, pues bueno, por ejemplo, en cuanto a la detección de colisiones, pues bueno, es interesante al final, yo creo que no es tan interesante como la edificación, que al final tienes en un volumen pequeño muchos elementos y ahí sí que el 5, 6, 7, 8 milímetros pueden ser importantes. Aquí en una obra de estas características, una obra lineal, no es tan decisivo, pero bueno, siempre viene bien el montar un 3D de ciertos elementos, bueno, siempre te puede dar perspectivas y visiones, pues que igual si no lo tienes montado no te las dan, ¿no? Eso bueno, estamos ahora en ello y hasta dónde es bueno la detección de colisiones, pues bueno, al final lo estamos analizando ahora un poco, ¿no? Luego, por ejemplo, una cosa que a mí sí me resulta interesante es esta parte que tenéis aquí de la realidad aumentada. Bueno, porque esta parte yo siempre cuando voy a la obra, pues siempre tratas de imaginarte cuando vas a la obra cómo va a ser con los planos, cómo va a ser el futuro muro que tienes que hacer o la futura estructura. Entonces bueno, con la realidad aumentada, ahí veis una tableta, se va con la tableta, teóricamente se podría en el futuro con el móvil también, y en principio, como veis ahí en el dibujo, la imagen teóricamente va a dibujar el futuro muro en la autovía existente. Entonces, bueno, para encajar las cosas y no tener que imaginárselas, pues bueno, todavía no lo he probado, esto lo tenemos que probar, pero bueno, parece que sí que puede ser interesante, ¿no? Luego, bueno, a través del modelo 3D, la obtención de planos 2D, los planos que uno quiera para hacerlo. Luego, bueno, seguimiento del plan de obra y seguimiento de mediciones a través de los elementos.
al final el BIM se entiende muy bien. La gente que sabe un poco de programación orientada a objetos, entiende un poco más el funcionamiento de un modelo BIM, porque al final un modelo BIM, los elementos 3D, al final, la programación orientada a objetos se basa en objetos, propiedades y acciones, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues los elementos de la obra son objetos que se les da una serie de propiedades y luego se ejecuta una serie de acciones, ¿no? Y es cuando van corriendo, pues los distintos paquetes de programación que se van dando, ¿no? Entonces, bueno, esto, bueno, así, sabiendo un poco de programación orientada a objetos, se entiende un poco mejor el funcionamiento del BIM, ¿no? Aquí, bueno, es lo que os he ido contando, la detección de colisiones, los sistemas de certificaciones en obra, lo mismo, ahí se van haciendo referencia a objetos y los objetos pues van con unas propiedades y unas acciones. En los objetos de las propiedades, pues las propiedades pueden ser, pues por ejemplo, si se rompen probetas de hormigón y da una resistencia, ¿no? Pues eso al final se mete dentro del objeto y es información, ¿no? Y al final es un sistema, es un modelo 3D lleno de objetos que van teniendo información de la cual se pueden ir haciendo pues muchas, pues al final diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Esto es la realidad aumentada que os he comentado antes. Y bueno, y el entregable final, el As Build, este me parece muy interesante porque siempre al final lo que, y ahora que al final, ahora yo creo que nos toca en esta fase el meter mano a infraestructuras de los años 80 y 90, infraestructuras existentes, pues al final siempre queda la duda cuando le vas a meter mano a una estructura, cómo está esa cimentación, cómo no está, coges un plano de liquidación, reflejará fielmente cómo está, cómo no está. Entonces, bueno, un ASBIL como este, pues al final para el futuro, para la gente de conservación, yo creo que va a ser muy, muy interesante, ¿no? Y nada, por mi parte eso es todo y muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por darnos además la visión práctica del día a día de las personas que estáis más apegados al terreno y a la obra. Y para finalizar, por este recorrido acerca de la implementación de la metodología BIM en la autovía, esta la A67, contamos con la presencia de don Jesús Paz Sierra, que es el director del Departamento de Infraestructuras, BIM y Transformación Digital de INGECID y delegado de este contrato, que nos pondrá al día acerca de la implementación y cumplimiento de la metodología BIM en este proyecto, la gestión de la información, la actualización y elaboración de los modelos BIM y el testeo de los sistemas de gestión BIM que tiene la Dirección General de Carreteras. Jesús es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria, con máster en gestión de proyectos bajo metodología BIM. Posee una experiencia de más de 10 años en la gestión y desarrollo de proyectos multidisciplinares y de alto componente tecnológico, habiendo trabajado en muchos proyectos de ingeniería en varios sectores, obra civil, nucleares, industrial y edificación, buscando siempre la optimización de los procesos y el camino hacia la digitalización. También ha tenido la oportunidad de trabajar como profesor asociado en la Universidad de Cantabria y como docente en otras instituciones y másteres, buscando transferir los conocimientos adquiridos durante su trayectoria sobre esta metodología. Buenos días, Jesús. Muchas gracias por tu ponencia. Adelante cuando quieras y sí te rogaría que te ciñeras lo más posible al tiempo, porque entre el retraso que hemos tenido para empezar y que lógicamente nos vamos extendiendo un poco más de lo previsto, pues te agradecería la máxima concreción que consideres oportuno. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues muchas gracias. Lo primero sí que quería agradecer tanto a la organización como a Ricardo y a Francisco Ballester. Creo que es una muy buena oportunidad poder participar en este evento. He tenido la oportunidad de participar 2 veces. La anterior fue con el proyecto de la variante sur metropolitana de Bilbao y en este caso pues con este proyecto que consideramos que está siendo un proyecto de éxito, aunque estamos todavía en fase de ejecución de este proyecto, ¿no? De igual forma, quiero agradecer a todos los participantes y a los ponentes anteriores porque han hecho muy buenas presentaciones. Mi presentación es la última, también es la más sencilla porque he incorporado bastantes vídeos.
bueno, voy a tratar de ir dando una visión global de la parte más tecnológica de, bueno, pues de todo el proceso que hemos seguido. ¿Por qué? Porque hasta ahora ya se ha comentado un poco todas las pues actividades que hemos ido desarrollando. Se han comentado también todas las posibles, bueno, los retos que hemos tenido que seguir. En la presentación anterior se ha estado hablando sobre todo sobre la nube de puntos, ha sido un reto bastante importante. Bueno, pues en este caso, otro de los retos que teníamos era la plataforma BIM colaborativa. Al final, la metodología BIM obviamente es una forma de trabajo, hay que definir una serie de procedimientos, una serie de procesos. Estos, por el nivel de madurez BIM que hay y por la estrategia de implantación BIM que hay en la Dirección General de Carreteras, van a ir evolucionando, hay que irse adaptando a ellos, hay cosas que van cambiando durante el proyecto y hay que tenerlas en cuenta. En concreto, para este proyecto, dado que todavía no estaba disponible el CDE propio de la Dirección General de Carreteras, se optó y se propuso por utilizar Vircor, que es una herramienta comercial, que es un Common Data Environment, que tiene diferentes funcionalidades que luego veremos. ¿Y por qué era necesario un CD en este proyecto? Bueno, pues fundamentalmente porque buscábamos centralizar toda la información. Necesitamos que hubiese un repositorio único donde compartir los datos, pero no nos estamos refiriendo solo a datos relacionados con la metodología BIM, sino nos estamos refiriendo a todos los datos que se gestionan dentro de un proyecto de estas características. Todo lo que se genera en obra, informes de calidad, cualquier tipo de documentación debería estar centralizada y accesible. Permite tener una buena colaboración, es decir, al tener los datos de forma única reflejados dentro de este sistema, pues al final eficientas el proceso porque todo el mundo va a ir a buscar la información donde tiene que estar. Por otro lado, con la gestión de versiones y la trazabilidad de la información, sabes lo que ha ocurrido con cualquier tipo de documento, ese fichero va a tener una evolución, un versionado que vas a saber cuál es la última versión aprobada en el sistema, por lo tanto, pues eso ayuda mucho tener ese histórico, ¿no? Y bueno, obviamente, pues optimizas tiempos porque al final el trabajo, yo siempre lo veo de la misma manera. Puedes tener a una persona subiendo mucha documentación o muchas personas subiendo poquita documentación de forma organizada. Este es el segundo caso, es el caso que se persigue en este tipo de proyectos. Y eso lo que permite es optimizar tiempos, optimizar recursos y centralizar esa información, ¿no? Bien, aunque vamos a hablar de esta plataforma en este caso, porque es la que estamos utilizando, todo lo que estamos comentando son acciones o actividades que habría que hacer con cualquier otro tipo de plataforma CDE que se implante en un proyecto de este tipo. En este caso concreto, en Vircor, lo que tenemos es pues una gestión de usuarios, permisos y roles, una gestión documental. También podemos implementar los flujos de trabajo, que es una de las cosas que hemos hecho y ahora veremos cuáles han sido las actividades que hemos ido desarrollando dentro de esta plataforma. Podemos gestionar diferentes tipos de incidencias, también veremos este caso. Visualizar, coordinar los modelos 3D, utilizarlos en el día a día. Gestionar tiempos y costes y también tenemos una previsión, obviamente, de la gestión de activos, ¿no? Voy a intentar ir rápido también para dejar tiempo a la ronda de preguntas. Dentro de las acciones implementadas en el CDE, podemos indicar las siguientes. Están muy relacionadas con las funcionalidades que tiene esta herramienta, pero más o menos muchas de las herramientas que hay en el mercado pues tienen este tipo de funcionalidades. Hay algunas un poco especiales que Vircor tiene y otras posiblemente no, pero bueno. La configuración de accesos y permisos fue una de las primeras actividades que estamos desarrollando. Hemos desarrollado porque digamos que esta herramienta se ha utilizado desde el principio de nuestro contrato y ahora estamos configurando los accesos y permisos también para la fase de obra. Por lo tanto, digamos que esta herramienta se ha utilizado desde el principio. De hecho, hay dos proyectos, uno para nuestro contrato y otro para la gestión de la obra, ¿no? Esta configuración de accesos y permisos es muy importante, muy relevante, hay que estandarizarla, tiene que estar reflejada en el plan de ejecución BIM y bueno, pues tiene que permitirse acceder a la información como debe ser, ¿no? El tema de la organización de la información es definir una estructura de carpetas. Esto es algo también muy importante, muy interesante, tener una estructura de carpetas lo más homogénea posible para cada tipología de proyecto, que pueda replicarse en los diferentes proyectos que vas a ir ejecutando dentro de tu entorno colaborativo y, bueno, pues tienes que replegar o desplegar esa organización de la información, ¿no? Dentro de la organización de la información
aunque lo hemos sacado como un aspecto adicional, es la configuración de, bueno, pues de la codificación de los documentos y de los ficheros, que también se puede estandarizar acorde a los criterios que se han establecido para que pues, todas las personas puedan seguir ese estándar, ¿no? Y reducir sobre todo el error humano en este caso. Luego tenemos la parte de definición de flujos de trabajo, que son los flujos de aprobación, revisión y demás, que también se implementaron. Y hay un aspecto aquí bastante interesante, que es la parte de automatizaciones y vinculaciones bidireccionales. En este caso, bueno, a la hora de automatizar, estamos hablando de que primero tenemos que configurar las propiedades de los modelos BIM que nos interesan, tenemos que gestionar bien los IDs únicos de los modelos para poder hacer actualizaciones de versiones de los modelos y que se mantengan estables las conexiones con esa documentación. Tenemos que gestionar muy bien también el tema de los metadatos y lo que permite la herramienta es conectar bidireccionalmente entre elemento y documento. Entonces, eso nos ayuda a, bueno, pues a tener una trazabilidad de esta información, ¿no? Y luego la configuración de grupos y tipos de incidencias que veremos más adelante. Y no quería dejar sin destacar que también tenemos una parte de formación a cómo utilizar esta herramienta, más una parte de monitorización y de mantenimiento del sistema, obviamente, que hay que tener en cuenta y que luego explicaré también. Bien, si nos vamos a la parte de gestión documental y visor de modelos, creo que tarda un poco en arrancar el... A ver, perdonad. Vale. Bueno, pues dentro del sistema que estáis viendo aquí, este vídeo refleja un poco el proyecto de obra. Aquí ya tenemos replegada la estructura de carpetas. Dentro de la estructura de carpetas podemos navegar en diferentes partes del sistema. En este caso estamos navegando a la parte de los modelos BIM. Dentro de los modelos BIM hemos ido a un modelo de coordinación. Dentro de los modelos, aunque aquí estamos abriendo un modelo de coordinación, se podrían coordinar modelos dentro de la plataforma que estuviesen alojados en diferentes partes del sistema y podríamos estar haciendo filtros, búsquedas y demás dentro de la plataforma. Aquí estamos navegando un poco por los diferentes pues, zonas representativas del modelo. Está cortado el vídeo para ir enseñando diferentes zonas. Bueno, como veis, hay mucho nivel de detalle en los modelos, algo que ya se ha comentado previamente, detalle gráfico y también detalle de información. Por aquí nos estamos metiendo por la parte inferior de la pasarela para que se vea toda la parte de cimentaciones, micropilotes, etcétera. Bueno, pues todo este tipo de información y de accesibilidad a toda esta información pues es de gran interés, ¿no? Tampoco me voy a entretener mucho en este vídeo, le tenía previsto un poco más largo para ir pasando por los diferentes pasos superiores, para ir viendo, por ejemplo, pues las diferentes canalizaciones, el detalle de las señales que habíamos comentado antes, etcétera, etcétera. Pero bueno, por ahorrar un poco de tiempo voy a pasar a la siguiente diapositiva. Vale. En esta diapositiva vamos a ver tanto vinculaciones como la coordinación de modelos y diferentes filtros, ¿no? Lo mismo, podemos navegar hacia un modelo concreto, abrir cualquiera de los modelos. Aquí tenemos diferentes ficheros de modelos por disciplinas, se pueden coordinar estos modelos. Aquí vamos a ir abriendo diferentes modelos. En la parte, digamos, superior derecha se puede ir viendo que cada vez que abro un modelo se va concatenando. Dar un segundín. Vale, ahí hay dos modelos y ahora se abrirá el tercero y quedarán concatenados y coordinados. Bueno, dentro del sistema, bueno, pues al final, primero que permite coordinar diferentes ficheros. A partir de aquí siempre podemos ir a buscar diferente parte de información. Ahora, por ejemplo, vamos a ir a abrir un modelo más enfocado al seguimiento de obra, que es un modelo en el que va a ir apareciendo información de color cuando se vaya ejecutando. En este caso estamos seleccionando diferentes calicatas y diferentes sondeos que se han ejecutado. Como podéis ver, dentro de la selección nos permite acceder a cierta documentación que tienen vinculada y si le decimos que queremos abrirlo, pues nos abre el documento que está almacenado en alguna parte del sistema de carpetas relacionado con ese elemento que hemos pinchado. De forma bidireccional tú puedes incluso indicarle y decirle, oye, por favor, llévame al sitio donde está almacenado, te lo encuentra y te lo muestra. Esto agiliza muchísimo la búsqueda de información porque está centralizada. Otra de las posibilidades también es que podemos hacer filtros, colores por diferentes tipologías. Puede ser por el sistema de clasificación que estamos estableciendo, puede ser
que desarrollemos filtros por material, puede ser que desarrollemos filtros por diferentes tipologías y como vemos aquí te colorea el modelo en función de ese filtro. Por esto es muy importante también el sistema de clasificación que se ha desarrollado porque luego te permite hacer esa cantidad de filtros y esa cantidad de búsqueda de información gráficamente. Pero esa gráfica te va a dar acceso a poder encontrar las cosas asociadas a ese elemento, ¿no? Entonces, digamos que se podría decir que muchas veces el modelo puede servir de índice de la documentación que está gestionándose. Voy a pasar al módulo de hallazgos. En este caso, bueno, lo hemos llamado de hallazgos, no solo sirve para gestionar incidencias de los modelos, sino que puede servir para gestionar las incidencias en obras. En este caso, son las incidencias que se han reflejado dentro de la fase de proyecto. Hay unas 47 incidencias registradas, se van cambiando las personas a las que se están asignando, hay diferentes estados y tipologías de incidencias, todo esto queda registrado en el sistema y lo que nos permite es centralizar esa información, tener claro cuáles son las incidencias, qué es lo que se ha encontrado, enlazar la documentación necesaria que tiene que tenerse para poder resolver esas incidencias. Algunas de esas incidencias ya se han resuelto porque son incongruencias o cosas que se toman decisiones en ese momento. Hay otras que quedan pendientes para ser resueltas durante la fase de obra, pero lo bueno es tenerlas identificadas en una fase temprana. Esto es lo que permite a la metodología BIM ser tan eficiente en este punto, porque realmente puede que una incidencia sea algo leve, pero también puedes encontrar algo que te pueda suponer a futuro pues un choque con algo importante y que tengas que pues, tomar decisiones en una fase anterior, ¿no? También tenemos el módulo de presupuestos, en este caso tenemos cargado el BC3 de proyecto, a partir de aquí es donde hemos hecho el contraste de mediciones que sacamos de los modelos BIM. Bueno, dentro de la plataforma se pueden incluso comparar presupuestos, sacar gráficas, en este caso pues es muy interesante porque también podemos tener una visión de panel de dashboard donde tú digamos que puedes comparar las diferentes partidas por volúmenes, bueno, es bastante intuitivo e interesante y podrías comparar dos presupuestos, uno generado de forma tradicional con uno sacado bajo metodología BIM, ¿no? Pasando ya a la parte de realidad aumentada, aunque parece sencillo, normalmente encontramos muchas soluciones de realidad aumentada para la parte de edificación, pero cuando nos vamos a obra civil, el problema el reto del sistema de coordenadas y el posicionamiento se amplifica un poquito más. Hay que tener en cuenta muchas cosas. El mismo problema que se pueden tener con las nubes de puntos, pues en este caso también es trasladable aquí. Aparte de esto, el sistema lo que nos ha permitido no es solo tener una visión de la realidad aumentada del proyecto, sino que además toda esa conexión de documentación con elementos es accesible desde esa plataforma, desde esa aplicación en una tablet o en un teléfono, ¿no? Entonces, desde aquí Vircor tiene la capacidad, aquí os pongo un vídeo, posiblemente lo veáis un poco a saltos, pero bueno, es un vídeo que refleja el posicionamiento de esta, bueno, pues del proyecto bajo metodología bien desarrollado por nosotros en la fase primera, dentro de lo que sería la realidad existente de la zona, ¿no?, de actuación. Este vídeo, de hecho, ha sido tomado ayer, o sea que, quiero decir, está actualizado, tiene toda la información y, bueno, creemos que es una actividad muy interesante porque puedes visualizar pues cuál es el estado final, pero no solo es para eso, sino porque luego, a medida que vaya avanzando la obra, tú aquí podrías visualizar el modelo de seguimiento de obra donde se van a ir identificando los diferentes elementos de color en función del avance que se va teniendo. Se pueden ir haciendo filtros, se pueden ir haciendo búsquedas de información, accesibilidad a documentos, se pueden generar incidencias y esas incidencias se podrían replicar en el mismo sistema que hemos visto antes, es decir, todo está conectado, ¿no? Hemos hablado brevemente de la parte de formación al inicio. Comentar que se han desarrollado diferentes formaciones, se seguirán haciendo formaciones cada vez con un mayor nivel de profundidad y de detalle. Y por otro lado tenemos la parte de monitorización del sistema. ¿Esto qué significa? Significa, y esto ocurre también en todos los proyectos donde hay una componente tecnológica alta, necesitas poder hacer un mantenimiento de lo que se está haciendo, ¿no? Al final,
si tienes un sistema de codificación establecido, tienes que asegurar, auditar que ese sistema de codificación se está llevando a cabo, que no hay ninguna incidencia al respecto. Se tiene que revisar la estructura de carpetas, que los permisos y los accesos están asociados a cada una de ellas. Esto se hace regularmente. También es importante poder chequear la carga de trabajo dentro de los servidores y de los sistemas, o sea que al final es un proceso que nos permite pues trabajar y monitorizar el sistema. Y en paralelo, esta plataforma nos permite también auditar cierta información, nos permite auditar tanto el nivel de información de los modelos como los sistemas de propiedades y metadatos que se están estableciendo. Entonces, al final, digamos que la plataforma te ayuda, pero también requiere un trabajo para poder mantener el sistema en marcha y ser operativo, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta también en los diferentes proyectos. Y bueno, pues como os he dicho, quería ser un poco breve para dejar algo de tiempo y ceñirme a los minutos que teníamos establecidos. Por mi parte, estaría mi presentación y de nuevo pues agradecer a todos los asistentes la atención que estáis mostrando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús, porque sé que tu tema es muy interesante y mucho más amplio, que podías estar muchísimo más tiempo, pero yo creo que lo has resumido perfectamente. Y antes de dar paso a las preguntas con la participación de vosotros cuatro, pues y para dar un poco de tiempo para que terminen de hacer las preguntas nuestros oyentes, vamos a proceder a intercalar una reseña también publicitaria. Bien, pues vamos a ver si contestamos, si podemos plantearos pues tres preguntas que nos han hecho nuestros oyentes. Yo primero sí me gustaría preguntarle a José Menchen algo acerca de la digitalización de la red de carreteras, que entiendo que ahí intervienen dos herramientas clave, las que tenéis las que hacéis uso, las que habéis proyectado en la Dirección General de Carreteras, que una es el tema BIN y otro entiendo que es el tema de los gemelos digitales. Entonces, ¿nos puedes ampliar un poco si eso va progresivamente en paralelo o cómo va esto? Porque entiendo que la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada 2030 implica que la fecha esta de 2030 es no sé si el del inicio de la carrera o el de la meta de los trabajos previos. Entonces, además, en definitiva, además del tema BIN, con objeto de alcanzar con la digitalización en el sector de la construcción, fundamentalmente en las carreteras, la digitalización de la red de carreteras, ¿qué otros trabajos estáis desarrollando en
en vuestra dirección. Sí, Ricardo, pues sí que es cierto que es una pregunta muy oportuna, que además he tratado de forma, sin darle la importancia que se merece en el turno de la ponencia. El gemelo digital es algo que tiene una importancia tremenda para nosotros en la Dirección General de Carreteras. Y sí que es cierto que quizá lo hemos empezado a tratar de una forma diferente a lo que es el establecimiento de modelos BIM y a la implantación de la metodología en fase de proyecto y obra, pero evidentemente tiene que converger. Entonces, nosotros entendemos que a corto plazo llegaremos a obtener un gemelo digital de todos los 26.000 kilómetros de la red que conservamos y explotamos a través de un sistema de información geográfica que tenemos que alimentar de una información veraz del estado de nuestros activos, que es, en definitiva, la información que necesita un gemelo digital. Necesitas poder traer la información de la carretera, de la información que tenemos en campo, traerla al ordenador para poder tomar decisiones de una forma más eficaz y un poco más oportuna. Entonces, nuestro gran reto es que tenemos que ser capaces de tener los sistemas de información de activos completamente actualizados, bien estructurados y con una información compatible unos con otros. A día de hoy estamos trabajando en ese aspecto, o sea, la base ya la empezamos a tener, que es ese sistema de información geográfica, pero tenemos que dotar a ese sistema de información geográfica que actualmente tienen capas de tráfico, de aforos, capas comunes como pueden ser la climatología, las demarcaciones de carreteras o bueno, otras muchas capas, pero tendremos que dotarlas del estado del tráfico, del número de señales verticales, su estado de conservación y otro tipo de información que sea capaz de transmitir toda la información que nosotros podríamos llegar a, bueno, y más información de la que podríamos llegar a ver en campo. Eso sería nuestro gemelo digital. ¿Qué pasa? Ya. Eso para la fase de explotación está bien, pero tenemos que ser capaces de que en la fase de proyecto y obra ese sistema de información se alimente con todos los activos que hemos ejecutado y construido. No tendría ningún sentido que cuando Guillermo termine la obra que acaba de comentar de Polanco Santander, hubiese que hacer un trasvase de información intermedio de las señales que se han ejecutado y cómo han quedado definitivamente para poder luego aprovecharlo en ese gemelo digital. Tenemos que conseguir que todo ese ciclo esté lo suficientemente engrasado y optimizado. Integrado. Estupendo, muchas gracias. Cristina, me comentan, me preguntan, que te haga la siguiente pregunta. Dice, has hablado que se hizo un modelado en Instran, Civil 3D, la mayoría, y OpenRoads. ¿Qué conclusiones y ventajas o desventajas habéis visto en cada uno? Vale, bueno, como dices, el modelo principal se ha hecho en Civil 3D. Obviamente se ha hecho con bastante más nivel de detalle el de Civil 3D que los otros dos. Y después con Istram y con OpenRoads se han hecho partes del modelo, pues se han hecho a lo mejor un enlace y con simplemente los elementos de trazado, no se ha entrado en tanto nivel de detalle. OpenRoads, que es lo que yo conozco más, la verdad es que la parte de Istram yo no he estado tan metida, no te sabría decir en detalle. Con OpenRoads, bueno, tiene ventajas. Por ejemplo, el modelado de carreteras con OpenRoads tiene una herramienta que son los templates, que son las secciones tipo. Te permiten estas secciones tipo, tienen sus barreras de entrada porque son bastante complejas de desarrollar, pero bueno, en realidad eso va un poco en paralelo a lo que ocurre con Civil 3D y con los subassemblies. Pero bueno, en OpenRoads, una vez que conoces bien los templates, tienen muchas posibilidades de programación y de generar una obra bastante compleja. Creo que, por ejemplo, para lo que es el aprovechamiento de firmes, OpenRoads funciona o tienen mejores herramientas, al menos de las que nosotros conocemos, pero por lo demás, digamos que nuestro equipo está más contento con Civil 3D. No sé si es por costumbre y porque es el que más se utiliza. Creo que muchas veces es eso, o sea, la gente va a estar siempre más contenta con lo que conoce mejor. Pero bueno, OpenRoads tiene ventajas. Las desventajas quizás sea, bueno, también el tema de que es la utilización de muchas referencias te obliga a tener la información muy, muy bien estructurada. Si pierdes una referencia, puedes perder directamente toda la obra lineal, se te puede romper. Digamos que en ciertas cosas es menos estable o hay que tener mucho cuidado y conocer muy bien el funcionamiento. Entonces,
creo que como barreras de entrada OpenRoads tiene más que Civil 3D, es como que te penaliza más si no lo utilizas bien. Y bueno, Civil 3D al final, como es además lo que más se utiliza en España, pues siempre la gente es un poco más experta. Y en cuanto a Istram, la verdad es que no te sé dar datos. Mira, igual a Jesús creo que tiene... Sí, bueno, por complementar un poco lo que estaba comentando Cristina, yo creo que más que ventajas y desventajas es quizás la gente o los diferentes usuarios pues tienen más experiencia o menos experiencia en las diferentes herramientas. Creo que todas ellas pueden dar respuesta a un proyecto de este tipo. Igual, Cristina, muteate, perdona. Perdón, sí, no me da cuenta. Entonces, yo creo que depende más casi de la decisión que se tome al inicio. Debería ser independiente. Estamos tratando de llevar una estrategia OpenBIM donde la generación de los IFC sea la clave. Entonces, en este caso se ha optado por Civil 3D como plataforma principal porque era nuestra propuesta. Pero aún así hemos trabajado en Istran y en OpenRoads pues, para hacer pues, nuestras comprobaciones de que se podía desarrollar en otros software. Creo que es posible, pero os lo he dicho, pues, nos hemos centrado en Civil 3D en este caso. En otros proyectos nos centramos en otras herramientas. Ya depende un poco también pues eso, de las necesidades del cliente, depende un poquito. Pero bueno, que creo que cualquiera de las herramientas puede ser válida para desarrollar un proyecto de este tipo. Estupendo, pues muchas gracias a todos. Me vais a perdonar porque quedan todavía algunas respuestas que podíais dar, algunas preguntas que quedan en el aire, pero yo creo que eso serán objeto de un mayor debate en un próximo, que seguro, foro que se hará sobre la evolución y de este proceso irreversible como es el vino. Os quiero agradecer vuestra presencia, vuestros trabajos, y me vais a permitir que, como ya sabéis, es el último foro que yo dirijo, pues el dirigir unas palabras de despedida a todos los oyentes. Perdonadme estos 2 minutos que os robo de vuestro tiempo. Yo, como muchos de vosotros sabéis, lo anticipé en la pasada edición de los Premios Potencia del pasado 21 de noviembre, y bueno, y como os he anticipado en la presentación de este foro, me despido de todos vosotros como director moderador de este espacio de encuentro que hemos pretendido que sea el Foro Potencia. Han sido más de 4 años y medio de estar con vosotros, desde el 28 de mayo de 2020, en plena pandemia. Hemos realizado 44 foros con un total de más de 3.500 asistentes presenciales y más de 10.000 visualizaciones a través de YouTube. Foros que han contado con la participación de más de 110 ponentes, entre los que incluir a los directores generales de organizaciones europeas como a FIEC, CECE, a representantes de las administraciones central del Estado, CEDES, Dirección General de Carreteras, de organizaciones empresariales, COE, CNC, SEOPAN, ANCI, AEC, ANMOPIC, CEPCO, organizaciones profesionales, Colegio de Caminos, Colegio de Arquitectos, universidades, Valencia, la Universidad de Cantabria, la Universidad de Madrid, centros de formación e investigación, la Fundación Laboral de la Construcción, Fundación Santa Bárbara, el ITA, la Plataforma Tecnológica de la Construcción, la PETEC. Hemos contado con la participación de SMOPIC y multitud además de empresas de construcción, empresas de minería, fabricantes, distribuidores, alquiladores de maquinaria y un larguísimo etcétera. En el ineludible y obligado capítulo de los agradecimientos quiero hacer una mención personal y especial, en primer lugar, a Lucas Varas, mi compañero de viaje desde el inicio de esta travesía, y a Interempresas, que recogiendo el testigo de TPI ha querido y ha sabido potenciar el foro, aportando su dilatada experiencia y conocimiento en este tipo de eventos. Muchas gracias también a los integrantes del Consejo Asesor del Foro Potencia, 10 espléndidos profesionales que, sacando tiempo de sus apretadas agendas, han aportado sus consejos, opiniones, experiencias y profundo conocimiento del sector para conseguir unos eventos más interesantes y variados, ampliando el foco y la perspectiva tanto de la temática como de los ponentes a invitar. A todos ellos, mi agradecimiento por su profesionalidad y generosidad. Y por último, y como parte fundamental y más importante en esta ecuación, gracias a todos vosotros por vuestra fidelidad, vuestro cariño y vuestra compañía.
atreviéndome a solicitaros continuéis en este compromiso con el Foro Potencia, que, como es lógico, continuará ofreciendo los eventos y la información más actual e interesante a partir de 2025. Muchas gracias por todo, muchas gracias por tanto. Hasta siempre. Un saludo para todos. ¿Sabe por qué Interempresas Media es la plataforma de difusión profesional número 1 en España? 1. Por la potencia de su web interempresas.net con una difusión superior al 1,5 millones de visitantes mensuales. 2. Por tener la feria virtual profesional más importante del mundo en lengua española, con más de 80.000 productos de 30.000 empresas expositoras. 3. Por ser la mayor editora de prensa profesional del país, con más de 70 cabeceras sectoriales de prestigio. 4. Por gestionar una base de datos con más de 1 millón de profesionales registrados a cuyos correos electrónicos puede acceder de forma autorizada mediante email marketing. 5. Por disponer de un equipo de más de 130 profesionales con una amplia experiencia en marketing de contenidos, segmentación de targets mediante cookies y gestión de redes sociales. 6. Pero sobre todo, porque Interempresas Media ofrece campañas multimedia y multicanal adaptadas a las necesidades y presupuestos de cada empresa. Siempre enfocadas a generar negocio. Compruébelo.